2.1, el liberalismo y los modelos parlamentarios. Decíamos antes de nada que la Ilustración había tenido una vertiente cultural, pero también una vertiente política. Bueno, pues esa vertiente política revolucionaria se va a plasmar en lo que conocemos como liberalismo, ese movimiento, digamos, político, social y económico que va a defender, bueno, pues la sociedad actual en la que vivimos, ¿no? Y por supuesto los modelos parlamentarios, que también son los más representativos hoy día, ¿no? No conviene olvidar que la monarquía absoluta seguía y siguió siendo el sistema político más común en la Europa del siglo XVII, incluso en la Europa del siglo XVIII, ¿no? Pero van a surgir a partir de este momento nuevos modelos políticos, como digo, inspirados por supuesto en la Ilustración y en estos principios del liberalismo. Liberalismo, libertad. Bien, el liberalismo afirmaba básicamente que la soberanía, esto es muy importante, es decir, la autoridad para gobernar un país, es decir, de dónde emana la autoridad para gobernar un país, residía o tenía que residir en el pueblo y en nadie más. A lo mejor luego el pueblo efectivamente podía delegar ese poder en un rey para gobernar, pero no en un rey por derecho divino, ¿no? O con acceso al trono por derecho divino, sino un rey elegido por el pueblo permitía al rey gobernar, pero sin olvidar que la soberanía era del pueblo, lo que se conoce en términos políticos como soberanía popular y luego posteriormente como soberanía nacional, digamos, ¿no? O al revés, como soberanía nacional en un primer momento, lo vamos a ver en la Revolución Francesa, soberanía popular. Este principio va a sentar las bases de las monarquías parlamentarias. Por cierto, en España tenemos una monarquía parlamentaria, como bien sabéis, y fue adoptado por primera vez en Gran Bretaña, como veremos ahora, y en las Provincias Unidas, con algunos matices entre uno de los dos países, como veremos ahora, pero estos principios del liberalismo, con estos autores como por ejemplo Locke, que ya lo van a desarrollar desde el siglo XVII, se van a sentar por primera vez en la historia de la humanidad en Gran Bretaña, por un lado, y en las Provincias Unidas de los Países Bajos, una vez que se independizan de la monarquía hispánica. Cada uno de estos países va a adoptar un modelo parlamentario diferente, pero sobre la misma base que es el liberalismo. En el caso de Gran Bretaña, tras un periodo revolucionario que se produce en el siglo XVII, los ingleses lograron que su monarca firmara una declaración de derechos, Bill of Rights, que lo tenéis, la declaración de derechos, la Carta de Derechos, por la que se establecía un sistema de gobierno en el que el Parlamento, mejor dicho, obtenía amplios poderes. El Parlamento se convierte en el centro de la vida política porque es el pueblo el centro y depositario de la soberanía nacional en este caso. Es decir, el poder emana del pueblo, de abajo arriba, no de arriba a abajo, digamos, como había sucedido en el sistema anterior, que era la monarquía absoluta. Esta monarquía parlamentaria británica inspiró a los ilustrados franceses del siglo XVIII, por ejemplo, para llevar a cabo la Revolución Francesa. Mucho hablamos de la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa tiene sus antecedentes. Tiene el antecedente en la Revolución Británica, digamos, en el proceso revolucionario del siglo XVII, y también, por cierto, tiene el antecedente en la Declaración de Independencia de las 13 colonias norteamericanas. Ahora, tenemos, de todas formas, la Revolución Francesa como icono, porque fue seguramente la más profunda, la más extensa y la que tuvo cambios más potentes, ¿no? Bueno, pues esta monarquía parlamentaria inglesa, que tenemos aquí a la izquierda en el cuadro, pues conseguía tener un mayor control sobre el monarca, elecciones libres, luego determinadas personas, claro, no era un sufragio universal que incluyera a todos los hombres, ni siquiera en ese momento, por supuesto no a las mujeres, pero sí, digamos, a un cuerpo cada vez mayor de personas y que elegían efectivamente a sus representantes. Y además un mayor poder parlamentario, ¿de acuerdo? Es decir, el Parlamento, como he dicho antes, se convertía en el centro de la vida política. El segundo modelo, también basado en el liberalismo, es el que se dio en las Provincias Unidas de los Países Bajos, ¿de acuerdo? En las Provincias Unidas de los Países Bajos también se adoptó un modelo parlamentario tras su independencia de la monarquía hispánica, pero en su caso la monarquía fue sustituida por una jefatura de Estado electiva. Se trataba, por tanto, de una república parlamentaria. Vamos a hacer el matiz. Nosotros aquí en España ahora mismo tenemos una monarquía parlamentaria. Nuestro modelo sería el británico, por así decirlo, ¿no? Pero, sin embargo, en Francia tienen una república parlamentaria. O en países como Alemania, o en fin. O sea, es decir, la diferencia es que en este caso el jefe de Estado en una monarquía es un monarca, es un rey, lógicamente, como su propio nombre indica, pero en el caso de una república, el jefe de Estado pues es elegido por el pueblo democráticamente,
¿de acuerdo? En esta república parlamentaria, que tenemos aquí su primer ejemplo, pues existiría una asamblea parlamentaria y un jefe de Estado. Bueno, eso sería la diferencia más importante. El jefe de Estado, en el caso de Gran Bretaña, era un rey, y en el caso de las Provincias Unidas, pues era un político, por así decirlo, profesional, elegido por el pueblo. Bueno, sobre el liberalismo, por seguir profundizando, tener alguna especie como de definición. El liberalismo sería la doctrina política, económica y social que defiende a ultranza la libertad individual sobre todas las cosas y los derechos individuales e inalienables del ser humano, y que rechazaba de plano la intervención del Estado en asuntos civiles, ¿no? Es decir, la libertad tenía que estar incluso por encima de la intervención del Estado, del propio Estado, ¿de acuerdo? El liberalismo se clasifica en diferentes vertientes, por así decirlo, ¿no? Esa sería la clasificación. Bueno, existe un liberalismo económico que propone, hasta el día de hoy, incluido, limitar la intervención del Estado en relaciones comerciales, promoviendo la reducción de los impuestos y eliminando las regulaciones. Eso ya digo que se sigue defendiendo hoy día, más por los modelos más conservadores o más de derechas, digamos. Y el liberalismo social, que sería su segundo vertiente, que defiende la libertad en las conductas privadas de los individuos y en lo que respecta a sus relaciones sociales, ¿no? La libertad de cada uno a poder llevar la vida que quiere, ¿no? Y por último, y no menos importante, un liberalismo político que propone entregar el poder absoluto a los ciudadanos, al pueblo, que es el soberano, a la nación, quienes podrán, por supuesto, elegir a sus representantes de manera soberana y absolutamente libre en unas elecciones democráticas, ¿no? Bueno, pues habríamos hablado de la Ilustración, habríamos hablado del fin del antiguo régimen o del cuestionamiento del antiguo régimen, habríamos hablado del liberalismo, que es la vertiente revolucionaria política de esa Ilustración, la que va a dar lugar a los procesos revolucionarios, tanto en el caso de Inglaterra, en el caso de las 13 colonias norteamericanas, como por supuesto en el caso de Francia con la Revolución Francesa. Y ahora veríamos a continuación el despotismo ilustrado, que sería una especie de sistema mixto que se dio en algunos países, incluido España, donde pues existe un monarca, como veremos ahora, que sigue los principios de la Ilustración, aunque sigue manteniendo, digamos, la monarquía absoluta.